¿Cuál es tu termómetro? ¿Cuál es tu lectura de lo que está pasando en Venezuela en estos momentos? Eh, a ver, quisiera tener una lectura que pudiera graficar qué es lo que va a pasar. Si fuera así, me ganaría mucho dinero porque yo vendería Ujú. la respuesta a lo que va a salir, ¿no? William, yo siempre apuesto a ganador. Yo soy una mujer que está llena de esperanza. Entiendo que los procesos no son fáciles, que son muy difíciles. El proceso de Venezuela ha sido un proceso difícil y que inició con una fractura. Hay un principio que es divide y vencerás. Ese principio se instaló hace muchos años en el país y creo que es lo que nos ha hecho muchísimo daño, ¿no? Yo recientemente estuve en Venezuela, estuve haciendo la cobertura de las elecciones y pude medir cómo se sienten las calles en Venezuela, porque no es lo mismo estar en las redes que Ujú. caminar por las calles de Caracas, que fue la ciudad que tuve la oportunidad de ir y hacer esta cobertura de las elecciones. No es lo mismo pulsar el país desde las redes sociales que desde el venezolano de a pie, ¿no? ¿Cuál es la Y el diferencia Venezuela para ti? ¿Qué diferencia tiene esto de la realidad que uno ve a través de las redes sociales y lo que ves en el compartir con la gente, de tu gente en Venezuela cuando estuviste haciendo la cobertura? totalmente, porque además depende de la ventana por la cual tú la Ok, veas. Depende del medio por la que tú la veas, ahí tú vas a ver una Venezuela diferente, porque los medios tienen tendencia y yo creo que esto es algo que ya está claro para todo el mundo, y dependiendo del medio tú ves tendencia, y dependiendo de los intereses del medio tú ves tendencias más radicales. ok. Entonces, cuando tú estás caminando, obviamente tú tienes la realidad de la gente que te está rodeando en ese momento. No es lo mismo que si yo estoy caminando en Petare, que estoy caminando por Chacao, que esté caminando por Chacaíto, que esté caminando por el centro de Caracas. Tuve la gran oportunidad, que le agradezco tanto a los medios de República Dominicana, a Telemicro, que me dio la oportunidad de poder ir, como a Dios, que además fue el artífice de todo esto, de poder pulsar desde el 23 de enero, Petare, Chacao, estuve en el centro de Caracas y eso me dio la oportunidad de tener un termómetro un poco general Mm. de cómo se estaba sintiendo en ese momento las calles de Venezuela. Primero, tener la oportunidad de hacer una cobertura el día de las elecciones hermosísima, como un medio internacional. Se siente muy extraño estar en tu país representando un medio internacional y no estando allí, porque hay medios internacionales que están allí, pero llegar a tu país a cubrir una información fue una experiencia totalmente diferente, ¿no? Y que me dio la oportunidad precisamente de pulsar cuál era el ánimo del día de las elecciones, ¿no? Del 28 de julio. Y, y ver el talante democrático, y es lo primero que quiero resaltar, el talante democrático del venezolano. Si el venezolano salió, independientemente de su tolda política, de sus intereses, salió a votar y a decidir qué iba a pasar ese día. Y salió de forma cívica, salió tempranito, William. No fue lo mismo hacer la cobertura en la mañana que hacer la cobertura en la tarde, donde ya veíamos los centros prácticamente vacíos, porque para nadie es un secreto que fue un proceso extremadamente rápido, ¿no? Eh, y de repente ver cómo iba cambiando el mood en la medida que pasaban las horas y se dieron los resultados de las elecciones. Ah, pero Eh, yo quiero rescatar esto que tú percibiste, que yo le he puesto, digamos, como lo he calificado como una rebelión democrática, ¿no? Es decir, el 28 de julio, los venezolanos que les permitieron votar, porque nosotros que estamos en el exterior no nos correcto, permitieron votar. correcto. Entonces, imagínate lo que hubiera sucedido con los resultados, si fue 7-3, si fueron casi más de 7 millones de votos, lo que hubiera sucedido si los venezolanos que estamos fuera de Venezuela hubiéramos podido votar. O sea, hubiera sido más que una paliza, ¿no? Así es. Y además, si hubieran tomado en consideración también a los jóvenes que están en edad de votar en Venezuela y que tampoco pudieron hacerlo. Pero entonces, bueno, entonces tú dices, yo percibí ese deseo, ¿verdad? Bueno, Totalmente. hubo vigilias desde el día anterior. William, mira, en el centro de Caracas, cuando yo en la noche estaba haciendo lo que es el cierre de las mesas de votación, no se me olvida, no recuerdo el nombre del centro, cuando yo llegué y estaba precisamente de un lado un grupo oficialista y del otro lado un grupo de oposición. Estaba el centro, había, por supuesto, estaba la gente de Plan República allí en forma pacífica, pero podías ver al venezolano, independientemente, como te digo, de su posición política en ese momento, en total paz. Allí donde estaban esperando los resultados. ¿Qué quiero yo resaltar?
resaltar y que quiero yo manifestar al venezolano que está afuera. El venezolano que está dentro está buscando que el cambio se dé sin ningún tipo de violencia, y es lo que yo resalto cuando pasaron los días, dieron los resultados y dijeron, ya no pasó nada, y se van a quedar tranquilos. Y digo, señores, hay que estar en Venezuela para entender cómo se vive el proceso. El venezolano de a pie quiere la paz, quiere un país democrático, quiere un país libre, quiere un país con derechos, pero quiere un país en paz. Quizás esa tensión que podemos nosotros sentir, inclusive desde afuera, que estamos a la espera de que podamos ver un país donde podamos caber todos, y que la ansiedad en algún momento nos puede llevar, está manejada diferente por el venezolano de adentro. Inclusive las manifestaciones, William, se manejaron de forma diferente. Cuando yo llegué a cubrir las manifestaciones, yo veía como la gente llegaba, manifestaba y se retiraba. Era como una manifestación en movilización. Y yo sé que los que están en Venezuela entienden lo que yo estoy diciendo, porque está además sumergido el país en una oración silente, que yo no sé explicar. Yo creo que en este momento se está permitiendo que pase lo que tenga que pasar con los actores que tengan que pasar, y el venezolano de a pie, primero, está cansado de sufrir las consecuencias en piso. Está Las cansado consecuencias, en las conse- piso, es decir, del que sale, del que detienen, de que entonces pasaron cosas como que de repente la manifestación del 29, terminó la manifestación del 29, hubo detenidos, hubo muertos, hubo negocios, William, que en un momento apoyaron a las personas que estaban caminando, y entendimos que después le cayó el Senado el otro día. Entonces, ese tipo de cosas las queda sufriendo el venezolano de adentro en medio de una lucha. Entonces, cuando dicen, no pasó nada y no hacen nada, yo digo, caramba, hay que entender primero la cantidad de años de lucha que llevamos los venezolanos en todo este proceso. Y creo que se entendió que la violencia no es la salida. Entonces, O sea que entonces lo que tú has narrado hasta ahora, lo que tú me has descrito, es que tú te llevas una impresión que el venezolano lo que quiere es trabajar. Lo que el venezolano, totalmente, ¿verdad? gracias, William. Y trabajar Y en paz. trabajar en paz. Y no quiere violencia. No quiere violencia. No, mira, me pasó en la marcha del 29, cuando yo llegué a Chacayito, que estaba haciendo la cobertura de la marcha. Habían, como en toda manifestación, 5 o 6 personas que estaban dándole a la Santa María porque los negocios estaban cerrados. Y la gente de la manifestación le decía, señores, no rompan. Mira cómo el civismo dentro de todo esto se ha enquistado aún más. Inclusive la forma de manifestar del venezolano. O sea, no rompan, porque es que sabemos que las consecuencias de ese tipo de cosas iba a ser en lo que se iban a apalancar para empezar a hacer las detenciones que se Mira, están haciendo, que se hicieron Sol posteriormente. Carmona de nuestras comunidades dice, A Sol ver. Carmona 25, gracias Elianta, entendiste a Venezuela, es tal cual lo dice, mil gracias. Sí, eso yo creo que ese es el gran sentir. Mira, Es que, hay una frase. ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que de repente quienes estamos en el exterior, ¿verdad? Estamos, o sea, vemos las redes sociales, vemos los medios tradicionales, etcétera, no estamos allá. Y entonces nos dejamos a veces llevar por esa impotencia, ¿verdad? Sí, Nos dejamos llevar por las emociones, por los sentimientos. Y puede existir una tendencia a obnubilarte, a no reflejar lo que en este caso el ciudadano de a pie en Venezuela quiere, porque estamos desde fuera. Entonces, a veces la opinión desde fuera, desde el exterior, es sí, una, es una, correcto. pero quienes están dentro están asumiendo otra realidad. Y le tienen que asumir diferente, William, Exacto, porque ellos son los que están poniendo el pellejo ahí en el país. así es. ¿Entiendes? Es muy fácil desde Mm afuera poner el -hmm. dedo al venezolano que está adentro. Es muy fácil, pero desde adentro se siente distinto. Cuando me tocó ir O a sea, por Boleíta y ver a la persona ejemplo, que... es muy fácil decir desde aquí, desde esta tribuna, por ejemplo, aquí conversando contigo, decir, no, no, la gente tiene que ir a la calle. Exacto, Ah, qué exacto, chévere. Tú que estás allá en República Dominicana y que estás en exacto. Atlanta, pero yo estoy Es aquí y correcto. el que pone el pellejo soy yo y el que pone los muertos soy yo. Es correcto, Okay. es correcto, es correcto. Por eso la voz de los que estamos afuera es importante. Por eso te digo que para mí fue una bendición poder ir a Venezuela, porque te da la oportunidad de palpar a ese venezolano que está allí.
Mira, no hay nada más cierto que para mí esto es una lucha entre lo que está pasando en Venezuela, es un aprendizaje espiritual. Lo tengo muy claro. Nosotros los venezolanos tenemos que romper ese divide y vencerás que en algún momento hizo mella entre nosotros y lo están haciendo los de adentro. Están uniéndose. No hay nada más cierto que es que estamos cada vez más unidos en buscando una Venezuela que se desarrolle. El venezolano está cansado, además, está cansado ya y lo que quiere es vivir y trabajar de forma libre, de forma democrática, donde podamos caminar, donde podamos mirarnos a nosotros, a los ojos con las diferencias y entender que podemos sentarnos a debatirlas. Entonces, ese país que todos soñamos, la única manera que yo entiendo que como ciudadanos de a pie, no estoy hablando del punto de vista político, podamos lograrlo es justamente fracturando ese principio, entendiendo que tenemos que reconstruir el país entre todos, porque el que niega alguno de los sectores está frito en este proceso, William. Está frito, o sea, hay opiniones diferentes adentro. Lo que sí debería privar es que sea un mismo sentimiento hacia la salida del país, hacia un futuro mejor. Muy bien. De verdad que me llama, me conmueve tu relato y gracias, gracias por ese aporte que estás haciendo a la discusión pública, ¿no? Ahora, lo que sí es cierto también, querida Elianta, es que hay un grupo, ¿no? Un grupo que detenta el poder, que no quiere ver, o se está, no quiere ver, no, se están pensando más en sus propios intereses personales que en los intereses colectivos. Y frente a esa avalancha, frente a esa rebelión de votos que hubo, entonces ellos no lo quieren ver, ¿no? O sea, no les da la gana de ver, ¿no? ¿Cuál es la novedad? Ajá. ¿Cuál es la Entonces, novedad? No entonces sé ¿qué si me hacemos? explico. Es Entonces, el la mismo pregunta... guión durante todo el tiempo. ¿Mm? ¿Ya? O sea, ¿qué es eso? Yo entiendo, William, que, a ver, yo creo que esto dejó claro algo. Las democracias no solamente son votaciones, y es algo que yo he venido sosteniendo desde hace muchísimo tiempo. Está bien, votar es parte importante, además, de cumplir con los requisitos democráticos. Es indispensable, es parte de nuestro derecho y es parte de nuestro deber. Pero las democracias no solamente se sustentan en eso. Nosotros, el pueblo venezolano, demostró que es un pueblo democrático. Salió a la calle y votó. Pero no solamente necesitamos eso para poder calificar al país. Entonces, todos esos procesos se necesitan en consecuencia. Hay algo que a mí me preocupa en todo esto, que yo creo que dentro de todo, María Corina ha logrado con mucho trabajo, que es eliminar esos focos aislados de oposición que nada hacen, que ningún favor le hacen a todo este proceso, sino unificar todo hacia un mismo camino. Y su discurso, que ha sido un discurso democrático, creo que ha sido sostenido. Porque, ¿qué pasa en todo esto? Cuando yo veo que hay personas externas que empiezan a hablar y a exponer salidas que no son democráticas, nada, ningún favor le hacen al proceso que pueda haber. Entonces yo apuesto a ese discurso democrático dentro de una misma visión y de un mismo camino, porque dividir los esfuerzos y plantear entonces otra salida tampoco le hace un favor, porque hay gente que se vuelve loca en el camino a plantear salidas que son violentas, que no son democráticas, que son drásticas. Entonces podemos caer en el mismo círculo vicioso, que es el desgaste que tenemos social, que es el desgaste que tenemos, que después decimos, ay, no, pero entonces, ¿para qué vamos a hacer si el resultado va a ser el mismo? Si queremos apostar a un resultado diferente, tenemos que hacer las cosas diferentes. Y yo entiendo, la impotencia la sentimos todos, William. Sí, hay impotencia afuera, hay impotencia adentro, pero para poder obtener y para poder nosotros ver una luz al final del camino, tenemos que tratar de apostar a que las cosas se hagan de forma distinta y no hacer planteamientos que no se van a materializar. El que está entendiendo que va a haber una intervención extranjera en Venezuela está soñando con algo que no va a pasar. Entonces, además viene el tema de la autonomía de los pueblos que está planteado dentro de los derechos humanos. Entonces, el que la gente salga con armas, vestido de militar, eso no va a hacer que Venezuela le cambie el destino.
hay un proceso democrático que va en camino y yo entiendo que es lo que hay que apostar, ¿no? Y entendiendo que dentro de Venezuela hay gente que piensa distinto. O sea, no es verdad, ¿verdad? Que tenemos una sola visión de país, que debemos buscar una sola visión de país independientemente de lo que nosotros pensemos. Eso sí es lo que debe ocurrir. Ujú. Que independientemente de esos intereses personales que tú abres, nosotros tenemos que entender que Venezuela necesita libertad de expresión, necesita que nos podamos entender entre todos. Mientras haya esa división, yo entiendo que el proceso se va a hacer muy, pero muy complejo. Y entonces el esfuerzo debe venir de parte y parte, ¿piensas tú? ¿Perdón? El esfuerzo se debe dar de parte y parte. Yo, claro, es que no, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, William. De parte y parte. De parte y parte no, porque hay parte, medias partes, tres partes, cinco partes. Venezuela tiene pieza de todo. Está la oposición radical, está el oficialismo radical, está el que está en el medio, el que está cansado, el que está frustrado, el que está orando. O sea, yo entiendo que todos debemos remar, independientemente de la carga emocional que tengamos, hacia una salida democrática, hacia una salida pacífica y hacia una salida que apuesta al desarrollo del país. Todos dejando de lado nuestros intereses personales, respirando profundo, porque esto no va a ser un proceso fácil. ¿Entiendes? Esto es como un matrimonio. Es decir, tenemos que entendernos todos. Ok, vamos a negociar. Yo me di cuenta que tú me fuiste infiel y yo me di cuenta que tú no estás criando a mis hijos como es y los hijos están todos rebeldes. Vamos a sentarnos. Entendemos que entre todos necesitamos llegar a un negocio, hermano. Usted no me puede a mí ser infiel y tú no puedes hacer tu trabajo de mamá. Y ven acá, tú tienes que tender la cama y entre todos respirar. Necesitamos respirar, William, y entender que tenemos un fin último. Y el fin último es que Venezuela pueda desarrollarse con todos los derechos claros. Entonces, bajo esa premisa, tenemos que ceder. Tenemos que ceder y cuando ceder me pueden decir más. ¿Entiendes? Entonces ahí está el crecimiento, ahí es donde yo voy con el crecimiento interno. A ver, ¿Qué tenemos que Elianda, hacer como individuo? mira, tú eres periodista, estás en República Dominicana, has tenido una carrera exitosa como periodista en Venezuela, la estás desarrollando y también ya eres una periodista exitosa en República Dominicana. Y mucha gente seguramente se te acerca y te pregunta, Elianda, ¿qué va a pasar? ¿Qué le dirías tú? Ay, no, que si yo tuviera la respuesta, la vendo. Si yo tuviera la respuesta, la vendo. No sabes la cantidad de veces que me lo preguntan. Y a todos venezolanos que estamos en la calle, que estamos en el exterior, nos hacen la misma pregunta. ¿Qué va a pasar? Yo quisiera saber qué va a pasar. ¿Qué apuesto que pase a eso? A que nosotros podamos impulsarnos hacia un país donde podamos estar todos, mirarnos a los ojos y entender que estamos trabajando todos por ese país, reconstruyendo un país, porque el país está lacerado. ¿Entiendes? El país está lacerado. Adentro hay miedo, William. Adentro hay miedo. Uno de los momentos más difíciles que yo viví fue cuando despegó mi avión hacia Colombia. Saber que no podía regresar directamente a República Dominicana y saber que había dejado un país en incertidumbre. Mm. ¿Qué le dirías tú a la mamá de un preso, de un joven preso que está preso en estos momentos, nada más por pensar distinto, por ayudar en las mesas electorales? ¿Qué le dirías? Wow. Te voy a contar lo que le dije a una hija en Boleita. Yo me conseguí a una muchacha llorando y ella me contó que su mamá estaba detenida y que ella había salido a protestar, una señora mayor con un cuadro de salud y ella dijo, caramba, yo le dije que no saliera, eh, ahora qué va a pasar. Ese- esa historia a mí no me ha dejado tranquila Mm. desde que salí de Venezuela. Y yo la agarré y le dije, mira, mamá entendió que estaba haciendo lo que ella entendía que era correcto. Eh, es el momento histórico que le tocó vivir a ella, lamentablemente para ella, ¿no? Eh, ella salió a protestar por sus sueños, por el país que ella entiende que debe surgir. Y yo le dije, siéntete muy orgullosa, porque tu mamá realmente no estaba haciendo nada malo. Tu mamá estaba ejerciendo un derecho. Siéntete orgullosa
que yo estoy segura que la historia de alguna forma u otra va a recompensar ese levantamiento de voz que ella hizo. Eso fue lo que le dije. Es muy duro. Yo decir, empatizar, entender que es un dolor que es indescriptible, que es muy lamentable que estén pasando, que tengan fuerza, que tengan fuerza, que tengan fuerza y determinación, porque en algún momento se tiene que hacer justicia. En algún momento se tiene que hacer justicia. Y yo apuesto a eso, William. Adentro hay gente, también te lo tengo que decir, que está viendo todo, que está viendo todo. Y los años pasan y en la medida que pasan los años, hay gente que entiende que esto como tal tiene que transformarse en el país que todos merecemos. Yo quiero agradecerte tu sinceridad, como siempre. O sea, de verdad que el tiempo no pasa. Estás intacta desde tu punto de vista, ¿sabes? De expresión, de tus ideas. O sea, me parece que estuviéramos en la calle ¿Hace cuántos reporteando. años? Unos cuantos años, Uno William. no, o sea, tú tienes mucho, o sea, se me acaba de ocurrir algo. No, yo tengo mucho más años como reportero que tú. Si tú realmente estás empezando, estás demasiado linda, Ay, Dios demasiado mío. bella. Ese es mi amigo.